Aquí tenemos la Canon C200, que es una cámara que se utiliza para hacer películas. Con el lente, el micrófono y todos los accesorios que tenemos aquí, te puedes gastar alrededor de 500,000 pesos. Y aquí tenemos un celular, que es el que probablemente tienes en tu bolsillo. Pero la pregunta importante es, ¿qué realmente se necesita para hacer una película? FPS, o frames per second, o fotogramas por segundo, o como la mayoría de la gente lo conoce como cuadros por segundo. ¿Qué es esto y para qué sirve? ¿Qué es? Es la velocidad en cómo la cámara toma fotografías y las une para hacer un video. ¿Pero para qué se utiliza? Normalmente la gente que hace video para películas o televisión graban en 24 frames per second. ¿Por qué? Porque eso es lo que más se acerca a lo que nosotros los humanos vemos. Porque se supone que nosotros vemos alrededor de 25 frames per second. Y esto de 24, 25, 120, ¿esto qué significa? Significa que la cámara está tomando 24 fotografías, las junta y hace un video. Cuando nos referimos a 120 frames per second, estamos hablando que la cámara toma en un segundo 120 fotografías, las junta y hace un video. Ahorita en un segundo vamos a ver un ejemplo de una escena que es una película muy famosa de Leonardo DiCaprio, que se utilizó una cámara para grabar en 1600 frames per second. Hay muy poquitas cámaras que pueden lograr hacer eso. ¿Y para qué se utiliza? Para alentar la imagen, para que prácticamente se vea por completo detenido el tiempo y con unas milésimas de movimiento o de fracción de segundo en el video. Y eso hace que se vea muy cinemático y muy chingón. Vamos a verlo. ¿Se acuerdan en la película de Inception cuando Leonardo DiCaprio se cae en la tina porque lo tienen que despertar de un sueño? Bueno, esa escena está grabada en 1600 frames per second, que eso es lo que hace que se vea muy bonito y mucho en slow motion. Pero bueno, la cámara profesional, la C200, está grabando en 120 frames per second, pero el celular Samsung S9 Plus está grabando en 960. Y esto es lo que puedes hacer con tu celular. Dime que sí quedó. Hopefully. Dime que sí quedó, please. Esperemos. Low light, o bajo nivel de luz. Eso es una referencia que se hace en cinematografía, que se habla de una escena con muy poquita luz. Y esto se hace ver algo muy cinemático, algo muy estético ante los ojos. Pero es una escena muy difícil, o es un efecto muy difícil lograr. Porque aquí sí dependemos de varias cosas. Número uno, del poder que tiene la cámara y de la programación que estás poniendo. Porque podemos utilizar ISO, Aperture, Frames per Second, Dynamic Range, que eso ahorita lo vamos a ver en un segundo. Pero es una escena muy padre o un efecto muy padre, pero tienes que hacerlo muy preciso. De hecho, un tip profesional es enfoca a la luz, no a las sombras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si no lo haces correctamente? La imagen se ve muy granorienta o como le dicen, tiene mucho sonido la imagen. Que bueno, también hay muchas personas que están buscando ese efecto, pero normalmente no se busca y se busca lo más limpio posible. Es algo muy difícil de lograr, pero si lo logras se ve hermoso. Vamos a ver un ejemplo. Low light. Es un look que le dan los directores a su película para darle un estilo muy artístico y hace que se vea increíble. Sin embargo, es algo muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque necesitas que tu cámara lo pueda hacer. Aquí estamos grabando con la C200 y con el Samsung S9 Plus. Y como pueden ver, hay una diferencia muy grande. Porque por más que le modifiques a tu celular, si tu celular no puede alcanzar esos ISOs o ese f-stop o ese aperture, nunca lo vas a lograr. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ve una imagen muy granurienta, como lo estamos viendo ahorita en el celular. Y eso normalmente no es lo que el director está buscando. Hay veces donde lo busca y se ve muy padre, pero lo que normalmente se busca es algo muy limpio, algo muy bonito en la parte oscura y en la parte donde hay luz. Ahorita les vamos a enseñar unos B-rolls en donde pueden ver
realmente la diferencia uno del otro. Pero lo más importante es, si se necesita obligatoriamente una cámara tan cara para buscar algo cinemático. Dynamic Range o rango dinámico. Si nos metemos a detalle a ver esto, es un poco complejo, porque tenemos que ver muchísimos parámetros, como es la curva de ponderación o el nivel de referencia. Pero si ustedes quieren que realmente nos metamos a ver todas estas cosas de las que estamos hablando mucho más a detalle, con muchísimo gusto lo hacemos. Si quieren, déjanos en los comentarios y hacemos los videos referentes a estos temas. Pero ¿qué es el rango dinámico? Vamos a explicarlo muy resumido. Es el poder de la cámara para exponer hacia la luz y hacia la sombra y que en las dos se vea el detalle más posible. Aquí realmente, por más que le modifiques a la cámara, por más que la programes, no vas a mejorar el Dynamic Range. Esto sí depende 100% del poder o de los puntos que tenga la cámara. Como lo podemos platicar y lo podemos decir, la Canon C200 tiene muchísimo Dynamic Range y eso ayuda mucho a que cuando quieras hacer una imagen donde haya mucha luz y haya una sombra, se vean los detalles de los dos. Pero bueno, mejor vamos a ver el ejemplo. Oscuros muy... Fuck. Déjame escuchar cómo está el audio. Sí. Este es un ejemplo muy claro en donde se puede apreciar los detalles de la imagen tanto en la parte oscura como en la parte con luz. Tal vez no se aprecie demasiado, pero eso es justamente lo que hace la diferencia entre una buena cámara y una mala. Aquí estamos viendo a la cámara apuntando directamente hacia el sol, y si se fijan es impresionante que aún así puedan ver los detalles del árbol. Esta es la cámara del Samsung S9 Plus y si se fijan no pueden apreciar absolutamente ningún detalle. En general, ¿cuál es la diferencia entre las dos cámaras? Entre la C200 y un celular. Pues realmente es la programación o la flexibilidad que tienes para utilizarlas. Porque un celular es prácticamente automático. No le puedes modificar ni lo que es el ISO, ni el aperture, ni los frames per second. Una cámara profesional como la C200 realmente puedes programar o reprogramar cualquier cosa. Y eso te da una flexibilidad enorme y por eso lo utilizan para hacer videos o televisión. Pero para poder contestar la pregunta de un inicio, ¿qué se necesita para hacer una película? No es ninguna de estas dos cámaras, es tener una buena historia.